El Salón Galáctico de la Concordia era construida para silenciar la guerra. Fue forjada a partir de aleaciones que brillaban a la luz de las estrellas y resonaron las voces de más de 1.000 especies alienígenas. Pero ese día, el aire interior no estaba lleno de diplomacia. Estaba lleno de silencio. Un silencio denso y tenso. El humano permanecía de pie, sola en el centro de la planta, bajo la mirada crítica de los imperios, que abarcaba galaxias. Su uniforme era negro, modesto, sin medallas, sin rango. En exhibición, solo un único emblema plateado. Tierra. Su nombre era Elías Vance, un diplomático de carrera, un hombre formado en él. Antiguas artes de negociación. Pero sus ojos, hoy no fueron diplomáticos. Ardieron. Alto canciller Berex de Ralton. Demingen se inclinó hacia adelante, con voz suave y seductora. Y desdeñoso. Representante humano. Se te ha concedido audiencia ante él. Consejo de Imperios. Puedes hablar tú. Ahora se solicita información sobre la pérdida del sector 495 gramos. Lo que ustedes llaman sistema Saúl. Elías no parpadeó. Su voz, cuando llegó, no tembló. Era plano, frío, humano. Invadisteis nuestra casa. Un murmullo se extendió. Al otro lado de la sala del consejo. Telépatas. Señores de la guerra, reinas, mentes de IA, todos reaccionando. A 5 simples palabras. El canciller Berex parpadeó. Le ruego que. Perdón. Elías no se movió. Tú tampoco. Haz el primer contacto. No enviaste enviados o mensajes de paz. Usted envió buques de guerra. Esterilizasteis nuestras bases lunares. Vaporizaste colonias de Marte. Y tú. Quemó nuestros cielos. Un murmullo de comunicación irrumpió. El silencio. Traducciones susurradas. Volando entre especies. Algunos parecían confundidos, otros intrigados, algunos. Divertido. El emisario de Trellit giró. Su larga cabeza cristalina. La humanidad fue categorizada como preaceleradora. Que las especies de luz, colonizando una estrella. Sistema, primitivo según los estándares galácticos. Los ojos de Elías se clavaron en la criatura. Primitivo no significa impotente. Una profunda. Una voz resonó desde un altavoz enorme. Núcleo. Un señor supremo de la IA de los Eltar. Combinar. El sistema Saúl estaba marcado para anexión basada en estándares. Protocolo interestelar. No comunicativo. Cláusula de especies 9.121. Se puede reclamar si no hay contacto verificado. Recibió. Vimos vuestras naves sobre nuestros cielos. Elías. Dijo que eso era contacto. Simplemente no lo hiciste. Espere a escuchar nuestra respuesta. Otra voz, aguda y seca, provino de un ser reptiliano conchapado en oro. Balanza. Debes comprender, humano. La conquista. Es común que existan especies de un solo sistema. Se necesitan recursos. Tu planeta tiene alta concentración de carbono orgánico, agua y minerales estratégicos. Emocionalmente desafortunado, pero no. Ilegal. Elías sonrió. No era una sonrisa amable. Hablas de legalidad. Déjame decirte. Lo que sucedió. Dio un paso al frente, cada uno. Las palabras resonaban como un tambor. Llegaste. Sin previo aviso. Destruiste nuestro satélites. Diezmasteis nuestras flotas. Y cuando nuestro pueblo resistió con todo lo que teníamos, tú lo llamabas hostilidad irracional. Nos etiquetaron. Hostil. Reclamas la tierra como si fueras hostil. Era un terreno baldío. Pero no lo era. Era hogar. Se giró lentamente, dejando que cada alienígena. Vi su rostro. No había lágrimas. Furia apenas contenida. Asesinaste a 4.200 millones de personas. Tú. Lo llamaron limpieza estratégica. La habitación volvió a quedar en silencio. Algunos se inclinaron.
Algunos tuvieron la decencia de evitarlo. Sus ojos. Otros simplemente observaban. Fascinado por esta extraña especie que se atrevió a hablar sin miedo. Entonces Elías dejó caer un pequeño cubo negro sobre el podio. Se activó, lanzando un holograma en el aire. Imágenes de ciudades. En llamas, océanos hirviendo, lo roto. La órbita terrestre está plagada de basura y cadáveres flotando en un frío silencio. Una voz crepitó desde el cubo. Uno de las últimas transmisiones de la Tierra, caóticas y sin procesar. Este es el Comando Luna. Todos los sistemas fallando. Transportes civiles alcanzados. Dios mío, están atacando las naves de escape. Por favor, si hay alguien ahí fuera, la Tierra se está muriendo. Luego, estática. Elías lo dejó sonar. Déjalos. Escúchalo. Cuando volvió a hablar, su voz hacía más frío que en el vacío. Invadisteis nuestra casa y ahora pedís diplomacia. Quieren la paz. Nos quieren a nosotros. Integrarse. No. Se inclinó hacia adelante, colocando sus manos firmemente sobre la superficie lisa. Metal alienígena. No habrá paz. No. Hasta que cada alma humana perdida sea nombrada. No hasta que todos los imperios aquí lo entiendan. Que no somos vuestras mascotas, vuestros trabajadores, tus nodos de recursos. Somos supervivientes. Y recordamos. Otro murmullo se extendió. Al otro lado de la cámara, pero esta vez. No era confusión. Era miedo. Algo. En su voz, algo antiguo. Familiar. El alto canciller abrió la boca. Tal vez para poner orden. Pero Elías habló más alto. ¿Crees que la humanidad es desaparecido? ¿Crees que el fuego que dejaste caer se fue? ¿Desde la órbita nos acabaste? Quemaste nuestro casa, pero dejaste a los que saben cómo fabricar bombas, cómo construir barcos y cómo generar ira. Retrocedió un paso, con la mirada fija. Ya llegamos. Y con eso, el diplomático humano se convirtió su espalda contra los seres más poderosos en la galaxia y salió sola. Pero no caminó en silencio. Porque por primera vez, la galaxia. El Consejo no tuvo nada que decir. Los pasillos del Consejo Galáctico se extendían en espiral hacia afuera como venas desde el corazón palpitante del imperio. Como Elías. Van se los atravesó. Sintió. Miles de ojos puestos en él. Alienígena. Mecánico. Psíquico. Observando. Juzgando. Tenía miedo. No le importaba. Sus pasos eran tranquilo, sereno. No iba escoltado por ningún guardia. No se necesitaban. No representaba una amenaza. Todavía no. Solo una voz de un ser roto. Mundo, un recordatorio de lo que pensaban. Lo habían borrado. Pero no lo habían hecho. Ni siquiera. Cerca. El transporte diplomático que le esperaba fuera del salón del consejo. Modesto, un transbordador estándar cubierto. En la bandera azul y plateada de la Tierra. Parecía una antigüedad entre los elegantes vasos de otras especies. Pero por dentro la historia era diferente. En cuanto subió a bordo, las puertas. Sellado con un siseo. Las luces se atenuaron. Y luego, desde el rincón más alejado en la cabina, lo saludó una voz. Bajo. Mujer, dura como el acero forjado. Tú. Dejó caer la línea. Elías ni siquiera miró. Ella. Bien. El capitán Lean Park estaba sentado en el asiento del piloto, sus dedos danzando sobre los controles. Llevaba el pelo recogido. Estilo militar, dejando al descubierto una cicatriz que curva desde su sien hasta su mandíbula. Un recordatorio de los bombardeos orbitales. En Titán. Sabías que el ayuntamiento iba a reaccionar. Dijo, observando los sensores. Ya sabes. Básicamente, declaraste la guerra en una habitación. Lleno de especies que nos superan en armamento. 1000-1. Finalmente, Elías se giró. No, León, yo.
No declararon la guerra. Les recordé que ellos. Ya empezó uno. Lo estudió. Por un largo rato antes de asentir. Luego, ella accionó un interruptor y dijo, tomando. Nos expulsaron. Frecuencia del escudo enmascarada. La base terrestre hecho nos espera. La nave. Zumbaba mientras se elevaba de la plataforma. Elevándose en el aire como un fantasma. Alrededor. Ellos, la capital galáctica se extendía en todas direcciones. Agujas de diseño alienígena. Megaestructuras flotantes, artificiales. Soles. Y sin embargo, Elías miró más allá de todo eso. De vuelta hacia la Tierra, de vuelta hacia la cenizas. Lo que la galaxia no sabía, lo que no podían saber era que se trataba de humanidad. No solo sobrevivieron, evolucionaron. Después, la invasión, después de la esterilización de los planetas interiores, el Imperio Galáctico. Creía que la Tierra había sido pacificada, reducido a escombros, una advertencia para otros. Civilizaciones salvajes que podrían resistir. Anexión. Pero la verdad era más compleja y mucho más peligroso. En los meses posteriores al inicio. Bombardeo, naciones supervivientes se movilizaron. Bajo tierra. Las pocas colonias que quedaban. Europa, Ganímedes y estaciones rebeldes en la nube de Orort, desaparecida de lo conocido. Coordenadas. Los refugiados se convirtieron en rebeldes. Los científicos se convirtieron en estrategas. Soldados. Se convirtieron en otra cosa. No lo hicieron. Reconstruyeron la tierra. Reconstruyeron el propósito. Los restos de la humanidad formaron lo que ellos. Llamado el colectivo ECO. Red descentralizada de supervivientes. Militar, científica y civil. Entidades vinculadas por un juramento simple. Recuerden a los muertos. Prepárense para venganza. Y así lo hicieron durante 2 décadas. Elías Vance nació durante ese incendio. Su madre era lingüista. Su padre, un rescatador en los anillos de Saturno. Creció. Mientras comía gel de proteínas, observaba su amigos mueren por fugas de radiación. Y aprender 12 dialectos alienígenas para cuando tenía 16 años. Cuando el colectivo hecho. Él no lo eligió para ser la voz de la Tierra. Dudar. Porque Elías no era solo un diplomático. Él era un espejo. Su trabajo no era mendigar. Era mostrar a los imperios lo que ellos. Creadas cuando destruyeron la Tierra. Horas más tarde, el transbordador atravesó la negrura del espacio y cayó en una región oculta cerca de una estrella muerta. Durante mucho tiempo se creyó que el sistema estaba vacío y era demasiado inestable. Para siempre. No estaba vacío. Mientras la red de camuflaje se desvanecía con un brillo. Base oculta de Ecoear base hecho. Se reveló. Un asteroide hueco. Blindado. Pulsante de energía y desafío. Docenas de barcos construidos por el hombre. Orbitó a su alrededor. Angular, oscuro, brutal. Cada uno. Una que lleva el nombre de una ciudad en ruinas. Beirut, Nairobi, Nueva York, Sao Paulo, Manila. Elías salió al puente de mando. Recibidos con un saludo silencioso de cada soldado, ingeniero y técnico en la sala. No por miedo, sino por unidad. Todos oyeron lo que dijo. Les asintió una vez, luego hizo su camino hacia la cámara central, una sala de guerra. Si el término aún conservara algún significado. El almirante Barun Kou se encontraba en el centro de la habitación, brazos cruzados, rodeados de mapas holográficos de galaxias conocidas. Espacio. Su rostro estaba surcado por décadas de dolor y cálculo. Lo hiciste, dijo sin mirar. Arriba. Se los dijiste. Elías se quitó los guantes y los tiró sobre la mesa. Les dije lo que ellos. Necesitaba oírlo. Barun se giró para mirarlo. Él. Les dijiste que íbamos a venir. Necesitaban creerlo, dijo Elías. Ya lo hacen, dijo otra voz desde el doctor Selly,
arquitecto jefe del proyecto. Quemar. El pico en la comunicación interestelar después. Tu discurso lo demuestra. El Rallin, el Kit, incluso los neutrales Vidari, son. Asustado. Bien, dijo Elías. Sireeli caminó. Más cerca. Pero tomarán represalias. Reforzar a Saúl, construir redes de defensa. En todos los sistemas disputados. Hemos encendido una cerilla en una galaxia empapada en combustible. Nosotros. No lo encendieron, respondió Elías. Lo hicieron. Cuando arrojaron fuego sobre un dormido planeta. Virum parecía cansado. Nos aniquilarán. Elías le sostuvo la mirada. Entonces, asegurémonos. Primero les hacemos cicatrices. Siguió un largo silencio. Entonces Boone se giró. Volvamos a los mapas. Muéstrale la nueva información, le dijo a su ayuda. Las luces cambiaron. Un mapa galáctico. Floreció en el centro de la habitación con marcadores rojos parpadeando en 3 docenas. Sistemas. Rutas comerciales. Imperio. Fortalezas. Centros de recursos. Celi habló mientras palpitaban. Nuestros infiltrados lograron colocar gravedad. Balizas dentro de 5 suministros de Ralton. Líneas. También confirmamos que Kit tiene fábricas de asedio planetario ocultas en él. Cinturón de lágrimas. Si les damos ahí su máquina de guerra antes de que movilizar. Elías entrecerró los ojos. ¿Qué es? ¿Consecuencias civiles? Hola, admitió Sireeli. Pero no del todo. Entonces hazlo, dijo. La diversión aumentó. Ceja. Nos estamos convirtiendo en ellos. Elías. No, dijo Elías. Nos estamos convirtiendo en lo que ellos temíamos que lo fuéramos. La mirada del almirante no vaciló. ¿Estás seguro de que la venganza es la camino? No, admitió Elías, pero el perdón murió con nuestras ciudades. Mientras tanto, a través de las estrellas, el Imperio Galáctico no guardó silencio. Dentro de la corteza central de la Celter Combina, sonaron las alarmas. Consejo de Mentes Sintéticas reunido. Instantáneamente, procesando 1,3 billones escenarios por segundo. A través de los océanos fundidos del Kit. En su planeta natal, las reinas convocaron a sus flotas para prepararse para otra limpieza. Y en la capital del dominio de Ralton, canciller Berex caminaba de un lado a otro, agitado. ¿Cuántos sobrevivieron los humanos?, preguntó. El dron científico tartamudeó. Original. Proyecciones asumidas por debajo del 1%. Recientes. El análisis sugiere que esa cifra puede tener. Ha sido gravemente subestimado. Berex golpeó la mesa con una garra. Y. Se atreven a hablarnos como iguales. Nos amenazan. El dron no respondió, porque en su esencia conocía a la humanidad. No los amenazaba. La humanidad sí. Prometedor. De vuelta en la base eco de la Tierra, Elías estaba de pie. Solo en sus aposentos. Miró al pared cubierta de fotografías antiguas. Ciudades. Que ya no existía. Familias. Caras riendo. Farolas y uno. En particular, una foto de una niña pequeña. Sosteniendo un oso de peluche. Sonriendo hacia arriba. Alguien que estaba justo fuera de cámara. Su hija. Se unió a los miles de millones. Llegó. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño vial, un líquido rojo oscuro. Suspendido en estasis, la última muestra de sangre de su esposa e hija. Preservadas, protegidas. Todo lo que le quedaba. Lo colocó suavemente en una caja fuerte y la cerró. Luego se volvió hacia la consola que tenía al lado. Y envió una transmisión codificada a todas las colonias supervivientes, ocultas, puestos de avanzada y fuerzas de eco. El Consejo nos ha escuchado. La galaxia ahora sabe que nosotros. En vivo. Prepárense para la primera fase. Basta de esconderse. La Tierra recuerda.
Pulsó enviar. Una luz parpadeó. Luego otra. Luego. Docenas. A lo largo de la galaxia. Naves durmientes. Despertó. La tecnología humana, enterrada durante mucho tiempo, se encendió. A la vida. Flotas camufladas reveladas. Y. Las estrellas temblaron. Porque la humanidad. No solo estaban enfadados. Estaban preparados. La llamó fase 1. Pero en realidad, fue el último suspiro de silencio antes de un tormenta que la humanidad había pasado 2 décadas preparándose. Allá afuera, entre las estrellas, oculto, en campos de polvo y detrás de la materia oscura. Sombras, naves que aparecieron de repente. Sus cascos eran negros como la obsidiana, de diseño anguloso y brutalista, no construido por belleza, no por diplomacia, sino por supervivencia y venganza. Cada barco llevaba el nombre de uno de los desaparecidos. Lagos Ghost, Seattle Fury, la herida de Bombay. Nombres que se susurraban a través de las comunicaciones como oraciones, como juramentos. El almirante Verun Kou estaba a bordo del cubierta de mando del SS Hiroshima, una de las naves capitales más antiguas de la base terrestre Echo, reconstruido a partir de tecnología alienígena recuperada y fusionado con el último de los Dreadnought de la Tierra. Diseños de clase. Era feo, enorme, inconfundiblemente humano. Él observó el pizarra holográfica en silencio como el rojo. Se activaron las señales. Buques tripulados informando. Preparación desde todos los márgenes. Sistema. La movilización fue más rápida que se esperaba, incluso más rápido de lo que Elías había previsto. Tenían esperanza. Pero claro, los humanos. Aprendió a moverse en silencio. Varun revisó sus comunicaciones. Oficial, envíe el código de encendido. El oficial vaciló. Señor, una vez que encendamos esta mecha, no habrá nada más. Regresando. La mandíbula de Verun se tensó. Allí. No había vuelta atrás el día que se convirtieron. Tierra en una tumba. Ella asintió y introdujo el código. En el dominio de Ralton, hogar de uno de las flotas galácticas más grandes, comando. El puesto de avanzada Z-12 vigilaba el borde exterior de su territorio mediante escaneos pasivos. Era rutinario, aburrido hasta que dejó de serlo. Sin previo aviso, 3 embarcaciones humanas. Parpadeó hasta estar a su alcance. Uno era un cargamento. Camión de transporte, viejo, oxidado, aparentemente inofensivo. Los otros 2 no estaban registrados. No identificado. El oficial de Ralton, un ser escamoso con 4 brazos, activaron un escaneo automatizado. Buque sin reclamar, este es Ralton. Puesto de avanzada Z-12. Estás entrando. Espacio restringido. Identifíquese inmediatamente. No hubo respuesta. Repitió la orden. Todavía nada. Entonces llegó el camión de carga. Envió una transmisión en ráfaga. Una sola palabra. En binario. O recuerda. Segundos después, el camión explotó. Pero no fue una detonación. Fue un pulso. Bomba, emitiendo una gravitacional distorsión que colapsó la estación. Escudos y todas las defensas desactivadas. Sistema en un radio de 400 kilómetros. Los otros 2. Los barcos se movían en silencio y masacraban. Todos a bordo. Elías Vance estaba sentado en sus aposentos privados. De vuelta en la base terrestre hecho, revisando. Informes. Docenas, demasiados. Todos. Confirmado. La primera fase había comenzado. Su mano se cernía sobre la pantalla del bloc de datos, vacilando ante cada lista de bajas. Cada acción que realizaban los humanos ahora tenía un coste. Ya no eran las víctimas. Eran la tormenta. La puerta tras él se abrió con un siseo. Capitán. Leon Park entró sin. Llamaron a la puerta. Ella vestía ropa informal. Su atuendo, pero su rostro reflejaba pura seriedad. ¿Estás leyendo esto?, preguntó ella.
Leerlo. Golpe en el cinturón criollo. Las fábricas tuvieron éxito. Derribaron la mitad. La producción de asedio de Kit. Perdimos 6 barcos en el proceso. Suspiró. Nombres. Ya está en la lista, dijo, configurando un archivo. Pero no vine a hablar de eso. Aproximadamente. Sacó un disco hueco y lo activó. Una señal de video inestable. Apareció, granulada y distorsionada, claramente. Grabado con un sistema dañado. La imagen era de un niño humano, en una colonia de esclavos de Ralph. Sus costillas eran visibles, sus brazos magullados. Ella estaba. Cavar algo lentamente, mecánicamente. Tenía los ojos hundidos y cansados. Usando a los supervivientes, dijo Park en voz baja. No. Solo para mano de obra, para pruebas, minería, conversión. Elías apartó la mirada. Nos están esclavizando. Niños, Elías. No habló, ni parpadeó, simplemente. Se inclinó y apagó el video. Entonces se puso de pie. Dígale a Admiral Kou que intensifique la situación. Toda la fase 2. Las acciones están aprobadas. No más cirugías. Huelgas. Desmantelamos el sistema por sistema. En un cinturón de asteroides distante. Dentro de la zona controlada por Kit. Unidad humana de élite conocida como Equipos Chatter 9. Operaban con armadura de sigilo. Fantasmas entrenados en el silencio, quirúrgicamente. Mejorados, supervivientes de la órbita. Bombardeo. Se infiltraron en un criadero Kit. Instalación donde se estaba analizando el ADN humano. Diseccionado para experimentación híbrida. La comandante Meera Hoyoway, una mujer con ojos sintéticos e implantes óseos de carbono. Ella fue quien abrió la brecha. No hablaba mucho, pero cuando su equipo entró en la cámara y encontró cráneos humanos en frascos, ella susurró una cosa por el intercomunicador. Quémalo. Lo hicieron. Todo. El Consejo Galáctico estaba sumido en el caos. Pánico. Las transmisiones se propagaron entre las especies. Los sistemas fronterizos estaban colapsando. Todo. Las colonias se estaban quedando a oscuras. La alianza de IA Selter declaró un nivel de anomalía humana omega en todo su núcleo de datos completo, una clasificación anteriormente reservado solo para galácticos. Enjambres negros y eventos que destruyen planetas. Los Trellit llamaron a sus emisarios de zonas neutrales y el alto canciller. Virex de Ralton volvía a pasearse. Esta vez con una garra ensangrentada. Teniendo. Golpeó a un subordinado por sugerir. Negociación diplomática. Ellos eran. Se suponía que ya se había ido. Gruñó. La imagen holográfica de una IA. El consultor parpadeó para cobrar vida. Tú, Excelencia, no se han ido. Están en evolución. Su tecnología ahora incluye elementos que no comprendemos. FTLCOMS. Eludiendo nuestros amortiguadores, basado en la gravedad. Armas de pulso, sistemas de lanzamiento camuflados. Imposible, dijo Virex. No, peor aún. Respondió la IA. Humano. En una nave de reconocimiento humana. Cerca de la ruta comercial de Vidari, 2. Los operadores escucharon las comunicaciones alienígenas. Charla. Los Vidari eran neutrales. Especies, comerciantes más que guerreros. Habían suministrado armas a los Rallon para siglos. Ahora estaban nerviosos. Nos vamos, dijo un Vidari. Vos. Una vez comerciamos con los humanos. Les proporcionó agua durante la sequía. Ciclo. Se acordaron. Nos perdonaron la vida. Otro respondió, no lo olvidan. ¿Lo hacen? No, dijo el primero. Ellos. Nunca lo olvides. De vuelta a bordo del SS Hiroshima, el almirante Berún observó cómo cambiaba la marea. 4 Rallon. Buques destruidos en una semana. Un Kit. La fábrica orbital ha desaparecido. La defensa exterior del Selter AI Combine.
Red corrompida con un virus codificado en inglés. Y aún así, no fue suficiente. Él se dirigió a Elías por el comunicador. Sangran, pero no están rotas. Elías asintió. Luego profundizaremos. Perderemos más gente. Ya perdimos la tierra. Boone no dijo nada por un momento. Luego tú. ¿Seguro que quieres esta guerra, Elías? Elías. Ni siquiera parpadeó. Nadie lo quiere, pero nos lo dieron. Ahora nos aseguramos de terminarlo. En lo profundo de búnker remoto bajo la corteza de un luna helada, considerada deshabitada durante mucho tiempo. Un grupo de niños sentados en círculo, escuchando a una mujer hablar. Llevaba un parche con la bandera de la vieja tierra. Su voz era suave, pero firmes. ¿Recuerdas lo que hicieron? ¿Hacia nuestros cielos? Los niños asintieron. ¿Recuerdas lo que nos hicieron? ¿Familias? Asintieron de nuevo. Bien, susurró. Porque un día pilotarás esas naves. Un día lo harás. Llevar adelante el fuego. No por venganza, pero para que nadie olvide jamás la tierra. Existía. Una niña levantó la mano. Señorita, ¿somos? ¿Ganando? La mujer miró al gélido techo, su voz apenas por encima de un. Respiramos. Estamos sobreviviendo. Entonces se puso de pie. Y eso es lo más peligroso. Lo que un ser humano puede hacer. En otras partes del submundo. Capas de civilización galáctica, humana. La cultura comenzaba a resurgir en lugares extraños. Especies aterrorizadas vestían los colores tierra como muestra de alianza. Las estaciones del mercado negro comenzaron a usar nombres en clave en inglés para evitar ser humano. Patrullas. Sistemas estelares enteros adoptaron las frase que la Tierra recuerda como advertencia. Eslogan. La galaxia, una vez tan segura de su la dominación, ahora susurraba una nueva. Es cierto. Los humanos existen. Los humanos están enfadados. Y los humanos no lo están. Hecho. Elías Vance se quedó solo de nuevo afuera. La plataforma de observación de la base terrestre hecho. Debajo de él flotaba la nueva flota terrestre. No es imponente, no es elegante, pero está llena de vida. Barcos construidos con chatarra y fuego, tripulados por huérfanos, científicos, soldados que alguna vez pensaron que eran los últimos de su especie, ahora unidos. Volvió a pensar en su hija, en ella. Su nombre, su risa, el oso que abrazaba. En esa vieja foto. Y susurró. Palabras que se habían convertido en un himno para todos. Humanidad. Invadisteis nuestro hogar. Ahora, vamos a por lo tuyo. El imperio. Creía haber visto lo peor de la humanidad. Podría haber ofrecido. No lo hizo. LSS Hiroshima. Acababa de cruzar al sector Z7. Ralton, que en su día fue un bullicioso centro económico. Ahora reducidas a líneas comerciales fragmentadas y evacuación civil en pánico, Elías Vance observaba desde la plataforma de observación. Con los brazos cruzados a la espalda, sus ojos escaneando los flujos de datos flotantes en los hologramas ante él. Las voces gritaban a través de la abertura. Canales, cargueros, convoys comerciales, enviados políticos, todos suplicando por seguridad. Paso a través del colapso. Perímetro. No gritaban por odio. Gritaban de miedo. Admir. Kou, dijo Elías. Conectame con él. Frecuencia pública. Boone se giró ligeramente, su rostro surcado de arrugas. El peso de demasiadas muertes. ¿Quieres hablar con el civil? ¿Bandas? Elías asintió una vez. Necesitan. Lo oigo. Una pausa, luego un asentimiento. El comunicador. El oficial dio la señal. Elías dio un paso hacia adelante y su voz resonó por todo el sector, cortando a través de todas las frecuencias. Como una cuchilla. Este es Elías Vance, diplomático. Representante de los terranos supervivientes. Naciones.
Sabes mi nombre. ¿Sabes qué? Lo has hecho. El ruido en las bandas disminuyó. Las transmisiones se interrumpen a mitad de la frase. El silencio cayó como la gravedad. Advertimos. Sus líderes. Suplicamos contacto. Nosotros. Pidieron clemencia cuando sus buques de guerra. Convertiste nuestras ciudades en cristal. Y tú diste. Nos diste silencio. Nos diste fuego. Ahora él. El silencio es tuyo. Las palabras fueron tranquilas. Medidos, pero impactan como un golpe. Rondas. A los civiles que nos escuchan, no somos. Estamos en guerra con tu pueblo. Estamos en guerra. Con vuestros imperios, aquellos que masacraron. Nosotros. Si quieres la paz, huye. Si quieres. Para sobrevivir, habla. Porque los que dio la orden de quemar la tierra, no será concedida misericordia. La tierra recuerda, y la tierra ya viene. El canal se cortó. Para ver la versión completa. 1 minuto, no hay nadie en el puente de mando. Se movió. Entonces los sensores comenzaron a emitir pitidos. Evacuaciones masivas de 5 comercios. Estaciones. Flotas civiles saltando desde órbita. Las plataformas de defensa se están apagando. Incluso el almirante Kou quedó estupefacto. No disparamos ni un solo tiro. No lo necesitábamos. Ah, dijo Elías, dándose la vuelta. La verdad resuena más fuerte. Pero no todos reaccionaron. Con miedo. En el frío corazón del Tribunal Superior de Ralton, canciller Berex rugió al llegar el informe. Aplastó una tableta de datos con una mano y golpeó el suelo de mármol con la cola. Propaganda humana, escupió. Dolor convertido en arma. Un estratega nervioso. Se acercó. Canciller, han comenzado a atacarnos. Nodos psicológicos, torres de medios, centros culturales. No son solo eso. Están atacando nuestras flotas. Están causando disturbios. Identidad. Luego, contraataca de la misma manera. Berex. Gruñó. Encuentra sus bancos históricos. Destruye lo que queda de su pasado. Sí. Quieren una guerra de memoria. La borraremos. Cada una de las suyas. La habitación quedó en silencio. Una inteligencia. El dron flotó hacia adelante. Lo intentamos 2 veces. Intentamos violar los archivos de datos de Echolok. Y ya se habían ido. Destruidos. No, dijo el dron oculto, fragmentado. Codificado en su gente. Su cultura. No almacenan la historia en bóvedas. Lo almacenan en voces, en historias, en cada nombre de barco, en cada discurso. Su memoria perdura. Berex. Gruñó de nuevo. Luego quemamos a los vivos. En los márgenes de la combinación de IA de Celtar. Espacio, una unidad humana de ataque profundo llamada. La Legión de las Sombras se infiltró en un planeta. Ordenador central. La misión no era destruirlo. Era para enseñarlo. El comandante Desai, un ex profesor de ética de la IA convertido en hacker de guerra, subió el registro completo de la Tierra. Invasión. Imágenes, registros, voces de niños gritando durante el vuelo orbital. Bombardeos. Las imágenes se reprodujeron dentro la conciencia central de la Alianza para exactamente 32 segundos. Luego la IA vaciló, no por compasión, sino por choque, para una especie sintética construida sobre lógica. Lo que presenciaron no era guerra estratégica. Fue un genocidio. Y la humanidad había sobrevivido. De vuelta en la Tierra. Base hecho. Elías se encontraba ante un nuevo consejo no formado por políticos, sino por supervivientes, líderes militares, civiles, coordinadores, ingenieros, ladrones de datos, viejos combatientes de la resistencia. Cada uno había perdido algo en la invasión. Cada uno tenía convertirse en algo gracias a ello. La fase 2 está funcionando, dijo Elías. Pero no es suficiente.
Los hemos sacudido. Ahora nosotros. Rómpelos. El parque Captain Lean fue el primero en hablar. Estás hablando de ataques al núcleo. Yo estoy hablando de golpearlos donde ellos creo que son las más seguras. El almirante Kou frunció el ceño. No somos fuertes. Ya es suficiente para una guerra abierta en casa. Sistemas. No guerra, dijo Elías. Impacto. Destruyeron nuestra cuna. Es hora de que destruir su orgullo. Celis se inclinó hacia adelante. ¿Quieres golpear Centrosprime Raltons capital? No. Todavía no. Eso los unificaría. Quiero algo más preciso. Golpeó una consola y un proyector iluminaban la habitación. Cavarís, el ceremonial de Ralt. Cuna del liderazgo, sin ejército. Valor, sin importancia estratégica, simplemente. Significado. Tienen un dicho, mientras Cavarís respira, el dominio reina. Él miró. Arriba. Quiero dejarlos sin aliento. El asalto a Cavarís nunca fue registrado oficialmente en los archivos galácticos. Ni por Ralph, ni por los humanos. No. Incluso por los historiadores del mercado negro que narró la caída de los imperios estelares. Porque no fue una guerra, fue una mensaje. Equipos Chatter 9 y Legión de las Sombras. Coordinado desde extremos opuestos. 1. Desactivando la red de escudos orbitales de Cavarís. El otro fantasma a través de su cultura. Archivos, extracción de datos, siembra. Falsedades, subiendo imágenes de la Tierra. Ruinas convertidas en monumentos públicos, y luego, sin previo aviso, la cúpula celeste principal sobre la capital quedó destrozada, no por misiles, pero de un clima pirateado. Sistema de control, ceremonial de giro. Nubes convertidas en lluvia ácida que esculpieron imágenes. En el mármol blanco de abajo. Recordamos. Tierra. 3 naves humanas descatalogadas sobrevolando la Tierra. La ciudad se mantuvo suspendida durante exactamente 10 segundos, y saltó sin disparar. Disparos. Cavarís cayó en el caos. Las personas no resultaron heridas, pero su identidad. Fue así. En los días siguientes se extendió el pánico. En todo el dominio. Reclutamiento. Disminuyó. Aumentó el malestar social. Los soldados vacilaron. Y a lo largo de Galaxia, una nueva frase surgió en la oscuridad. Léxico de la guerra. La Tierra observa. Pero la humanidad no estuvo exenta de costos. Kit, furioso por la pérdida del cinturón de cristal. Producción, en represalia por ataques. Estaciones de escucha de eco en el límite de brazo de Perseo. Desplegaron orbital. Bombas de enjambre, autorreplicantes. Nanoarmas que despojaron lunas enteras de sus armas. De la vida en minutos. La pérdida. Más de 3.000 vidas humanas. No. Supervivientes. Cuando la noticia llegó. Eco de la base terrestre. Elías se paró frente a pantalla en silencio. No lloró. Él no se enfureció. Simplemente abrió un cajón. Sacó una pequeña libreta, de papel de verdad. Y escribió el nombre de cada uno de ellos. Mano. Cuando le preguntaron por qué, dijo, porque si alguna vez los olvidamos, nos convertimos en ellos. Al final de esa semana, Elías se convocó otra transmisión, pero esta vez no solo al enemigo. Lo envió a través de cada frecuencia, traducida a cada idioma conocido. Aquí está Elías Vance de nuevo. Ya lo viste. La tierra arde y lo llaman protocolo. Tú nos vio sufrir y lo llamó progreso. Pedimos la paz. Ustedes nos dieron. Nos callamos. Ahora hablamos con acciones. No te aniquilaremos. No lo haremos. Te convertirás en ti mismo. Pero nos aseguraremos de que tú nunca olvides lo que hiciste. No por venganza, pero porque la siguiente especie que encuentres, el próximo planeta al que llames primitivo, nosotros queremos que dudes. Queremos que
Acuérdense de nosotros. Porque la tierra no era conquistada. La tierra no fue borrada. Tierra perdura. Y muy lejos, sobre un trozo de roca rota. Alguna vez llamada tierra, enterrada bajo capas. Entre cenizas y ruinas, floreció una sola flor. Desde el hormigón, vigilado por un dron, vigilado por un satélite. Porque, incluso en una guerra escrita con sangre y fuego, la humanidad aún recordaba cómo tener esperanza. La galaxia había olvidado lo que los humanos eran capaces de hacerlo. Eso se estaba convirtiendo. Cada día está más claro. Por primera vez en generaciones. Grandes especies del Consejo Galáctico. El rastro de los insectos, el cristalino. Veterinaria, el reptiliano Ralph y la máquina sensible Celtar Combine era. Unidos por algo más fuerte que diplomacia. Miedo, no a los números. No de barcos, sino de fe. Porque los humanos creían en la memoria, creían en venganza que aguardaba. Y ahora, ¿cómo? Sus naves negras se movían como sombras. A través de sectores que alguna vez se pensaron impenetrable, como su propaganda. Incluso superó en maniobras a las redes defensivas formativas de Celtar. La galaxia tuvo que lidiar con una verdad aterradora. La Tierra no había muerto. La Tierra se había adaptado. La Tierra había aprendido a contraatacar sin previo aviso. Dentro, la cámara de guerra de la base terrestre Echo, el aire. La tensión era palpable. Mapas vacíos. Bailó con destellos rojos, verdes y blancos. Seguimiento de la actividad humana. Enemigo. Respuestas y sectores que aún no se han visto afectados. Pero las zonas intactas se estaban reduciendo. El almirante Berún Kou se encontraba en el centro. Brazos cruzados, ojos hundidos. Por todo. Victorias obtenidas en los últimos meses. Él parecía mayor, no por la edad, sino por la carga de liderar una flota que era ganar una guerra de la que quizás nunca sobreviva. El capitán Lean Park llegó desde último informe de la misión. Ella parecía peor que él, su armadura aún estaba abollada. De la metralla, sangre seca a lo largo de la borde de su hombro derecho. Destruimos el nodo de defensa de Ralton en Orixus, dijo. Nos costó 2 barcos. 1. Era la llama de Kensasa. Berún se estremeció. Sobrevivientes. 3 de 89. Hubo un momento de silencio. Las pérdidas se estaban agravando. Elías Vance entró justo en ese momento, su presencia aún. Y tan firme como siempre. No pidió nada. Las actualizaciones. Él ya las había leído. En cambio, simplemente dijo, estamos llegando. El punto de no retorno. Fan echó un vistazo a él. ¿Crees que no lo hemos hecho ya? ¿Lo pasó? Elías negó con la cabeza. No. Sin embargo, hasta ahora hemos luchado como fantasmas. Golpear, desaparecer, atacar, desaparecer. Todavía piensan que somos rebeldes dispersos. Pero una vez que vayamos a los mundos de origen. Leyón terminó la frase por él. Responderán como imperios, unificados. Brutal. Sireeli, el principal estratega, entró. Detrás de ellos, proyectando un holograma. Superposición de núcleos imperiales conocidos. Los Ralton están replegando sus flotas hacia el interior. Kit está consolidando su producción. En los alrededores de Cernos Prime. Celtar acaba de arrasar 2 de sus propios SAIs para el procesamiento. Escenarios de derrota incorrectos. Lo que significa que tienen miedo. Dijo Elías. Están más que asustados, dijo Sireeli. Añadió, se están preparando para exterminio. Berún exhaló de nosotros o de ellos mismos. 3 días después, el primer ataque conjunto. Lanzado desde el SS Hiroshima. La misión desactiva un sistema interespecífico. Centro de relevo diplomático en órbita alrededor de Bin. Columna vertebral. Una estrecha cadena de asteroides que sirve como arteria de comunicaciones entre 4
Imperios dominantes. El equipo Shatter 9 era desplegado mediante una cápsula silenciosa que utiliza energía solar. Radiación como antiguos marineros atrapando viento. La comandante Meera Hoyoway, cuyo los ojos sintéticos habían visto demasiado, condujeron. Ellos dentro. El centro de retransmisión estaba defendido por torretas automáticas, trampas gravitacionales y un campo rotatorio de minas Microrant, diseñado para destrozar barcos. Pero los humanos no usaban barcos. Usaban silencio y recurrieron a la rabia. El equipo Shatter se infiltró desde abajo, penetrando en las entrañas de la estación. Plantar señuelos neuronales y usar el propio idioma de Ralton para parodiar. Seguridad. Para cuando los guardias se dieron cuenta de que alguien había entrado, pero ya era demasiado tarde. El núcleo de la estación explotó en un incendio. De luz azul. Limpia, precisa. Sin rastro. Sin víctimas civiles. No a la destrucción generalizada, solo silencio. A través de 1000 sistemas. Durante 7 horas. El núcleo del Consejo Galáctico. La red de comunicaciones quedó inoperativa. Toda la guerra. Las flotas permanecían en el limbo. Convoys comerciales. Detenidos. Los puertos estelares parpadearon hacia modo de emergencia. Y pantallas por todas partes. Parpadeó con una sola frase. Invadiste nuestro hogar. La Tierra recuerda. En los confines del espacio veterinario. Una extraña transmisión llegó a flota humana. No era una amenaza, no una insulto. Era una canción traducida a francés antiguo de la Tierra. Una melodía que se tocaba en instrumentos que durante mucho tiempo se creyeron extintos. Elías lo oyó en sus aposentos. Se sentó, en silencio mientras sonaba. Un piano suave, un canto lento con voz que habla de pérdida, de polvo, de océanos que suben y cielos en llamas. El capitán León entró a mitad de camino, escuchando en silencio. ¿Quién lo envió?, preguntó ella. Elías miró. Arriba. ¿El Vidari? Es una oferta de paz. Oh, tal vez solo respeto. Ayudaron a los Rallon a construir maquinaria bélica. También contrabandearon alimentos a Europa después. La primera ola. León miró fijamente al altavoz. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con ellos? Elías no respondió de inmediato. Entonces él dijo, no necesitamos nuevos enemigos. Nosotros. Necesito ejemplos. Enviaron un equipo, no para atacar, sino para hablar. Fue la primera intervención diplomática. El encuentro con la humanidad se había intentado en más de 20 años. Rescatado a bordo de un buque desmantelado. Luna de carga justo fuera del espacio neutral. Elías encabezó un grupo de delegados desarmados. A la reunión. Sin soldados, sin trampas. Solo palabras. El Vidari apareció en formas cristalinas brillantes, imponentes, refractando la luz en colores siempre cambiantes. Su líder, algo parecido a el sacerdote filósofo llamado Razanka habló. Primero, Elías Vance humano, ardes como especies, pero no sin razón. Elías se inclinó ligeramente. Viste morir la tierra, y no lo hiciste. Basta. El Vidari cambió de color. Azul. Tristeza teñida de culpa. Estábamos. Tienes miedo. Sigues teniéndolo. Razanka hizo una pausa. No queremos ser los siguientes. La voz de Elías era estable. Entonces no lo seas. Ayúdanos. Deja. La galaxia ve una especie que se mantuvo con nosotros cuando nos levantamos. El Vidari vaciló, luego cambió a un tono dorado suave. Abriremos nuestros bancos de memoria. Mostraremos. Contemplen los últimos días de la Tierra. Muéstrenlos. Lo que nos mostraste. Eso es lo que podemos. Oferta. Elías asintió. Es suficiente. El cambio se produjo lentamente. Unos pocos susurros en mercados negros. Unos pocos imperios tirando
sus flotas de vuelta de las patrullas fronterizas. Y, sobre todo, decente. Dentro, en el dominio de Ralton, estallaron disturbios en colonias inferiores. La frase, ustedes invadieron nuestra casa, estaba pintado en las paredes de una palacio del gobernador en el espacio común galáctico. No es el idioma de la Tierra. Los Kit comenzaron, purgando a sus propios eruditos, temiendo sabotaje interno. La paranoia reemplazó la confianza. Incluso la Celtar Combine, lógica y fría, comenzó a limitar la comunicación entre sus mentes colectivas, citando a los humanos. Contaminación de los procesos de pensamiento. La guerra psicológica estaba funcionando, pero tuvo un precio. De vuelta a bordo de la base terrestre. Hecho, Elías se sentó solo de nuevo. Él estaba cansado. Su cuerpo no había envejecido mucho, pero su alma se sentía antigua, desgastada, unidos únicamente por un propósito y dolor. Llegó un mensaje. Él abrió. Eso. Un video de un campamento de supervivientes en las profundidades. El cinturón de Keeper. Niños humanos. Jugando. Uno sostenía un dibujo tosco de un árbol dibujado con crayón hecho de minerales de asteroides. Otro sostenía una bandera humana, de las antiguas, azul y blancos y cubiertos de polvo. Sonriente. Y de fondo, una voz que llamaba. Y, algún día volveremos a ver la Tierra. Elías cerró la transmisión y enterró se tapó la cara con las manos. No lloró, pero él recordaba cómo era la esperanza. Y él se susurró a sí mismo, no solo venganza, no solo fuego. Estamos luchando. Por eso. La guerra no había terminado, pero estaba cambiando. La humanidad había comenzado como víctimas. Se convirtieron en sombras. Entonces, fantasmas, luego depredadores. Ahora eran, convirtiéndose en algo mucho más peligroso. Símbolo, advertencia, promesa. Y en rincones oscuros de la galaxia, donde especies conquistadas reunidas en silencio, comenzaron a circular historias sobre un planeta quemado, de un pueblo que resurgió de las cenizas, y de un diplomático que parecía un imperio. En el ojo y dijo, invadiste nuestro hogar. Comenzó con un susurro. No de Tierra, no del comando colectivo Eco, ni siquiera de Elías Vance, pero desde dentro del Consejo Galáctico. En sí misma, una voz suave en las cámaras de el Senado Trellit, un insectoide. Historiador llamado Herbel, viejo incluso para ella. Estándares de especies, se alzaban ante un congregación que se había negado incluso reconocer la supervivencia humana. Colocó un cristal de datos en el consejo podio y lo activó. La cámara, lleno de gritos, no de ella. Gritos humanos, niños, madres, soldados, civiles, sin filtros. Transmisiones del día en que la Tierra era atacados. Las grabaciones finales de Luna. Base. El eco del final de un niño. Transmisión antes de que se quemara en órbita. Por favor, dígales que no hicimos nada. Equivocado. El sonido se reprodujo durante 90 segundos. Nadie la interrumpió. Nadie se movió. Cuando el audio terminó, Herbel habló con voz seco y antiguo. Invadimos su casa y la llamamos Progreso. Ella bajó y caminó afuera. Ese fue el comienzo de la duda. En el puente de mando del SS Hiroshima, Elías Vance se quedó mirando las estrellas. Pero su mente estaba en otra parte. No en estrategias, no de venganza, sino de algo más difícil. ¿Qué sigue? La guerra volvía a cambiar de rumbo. Con cada operación, la humanidad se acercó más a la núcleo galáctico. El daño psicológico ya estaba hecho. Sistemas enteros lo habían hecho. Caído en el caos sin un solo disparo. Despedidos. Pero ahora las flotas estaban. Movilización.
No solo flotas humanas, sino también enemigas. Flotas. Acorazados Ralton, enjambre Kit. Naves, núcleos de datos Eltar convertidos en formas de guerra de la clase cazadora. No lo eran. Ya no cazaban civiles. Cazando a Elías. Lean Park se acercó por detrás, arrojando una tableta de datos. Vigilancia. Recoge un equipo de exterminio de Ralon menos de 4 saltos fuera. Probablemente contratado. Asesinos. Probablemente agentes suicidas. Elías. No miré la almohadilla. Que vengan. Sigues diciendo que algún día lo harán. Entonces hablaré con ellos también. Ella se quedó mirando. A él. ¿Crees que puedes convencerlo con palabras? ¿Fuera de la guerra? No estoy intentando salir del paso hablando. Elías respondió. Estoy intentando hablar con camino a través. Una pausa. León se inclinó más cerca. Su voz bajó. Tú iniciaste este fuego. Tú diste. La tierra vuelve a tener voz. Pero si piensas, las palabras por sí solas van a detener lo que está sucediendo. Al llegar, miró por la ventana. No estás viendo lo que yo veo ahí fuera. Elías no respondió porque no vio. Eso le aterrorizaba. El comando ECO convocó un consejo de guerra. Esta vez todos los puestos de avanzada supervivientes asistieron. Ciudades satélite, asteroide, colonias, enclaves de IA rebeldes aún leales. Al colectivo. La fase temática. 3. Disrupción total de la capital de Ralton. Red, explicó Selly. Destruimos su nexo cuántico planetario y toda la infraestructura política. Colapsos en un ciclo solar. General. Adavio, líder del remanente interior de Marte. Fuerzas, gruñó, no lo derrumbaremos. Lo incineramos. Hubo murmullos de aprobación. Para la primera vez, los humanos no lo eran. Debatiendo si podían. Estaban debatiendo hasta qué punto estaban dispuestos a ir. Elías se puso de pie lentamente. Hemos demostrado nuestro punto, dijo. Ellos saben que sobrevivimos. Ellos saben que no lo haremos. Olvídalo. Ahora debemos decidir qué queremos. Una historia para recordar sobre nosotros. Alguien se burló. ¿Historia? No somos eso. Escribir libros de texto. Estamos intentando sobrevivir a la extinción. No, dijo Elías en voz baja. Estamos intentando sobrevivir a nosotros mismos. La habitación quedó en silencio. Continuó. Sí. Quemamos todas las casas que quemaron la nuestra. Nosotros. Se convierten en ellos. Si envenenamos las estrellas. Porque envenenaron la nuestra. ¿Qué queda? ¿Por qué luchar? Selly entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué son? ¿Qué dices? ¿Piedad? No, respondió Elías. Juicio. La sentencia llegó 3 días después en él. Forma del primer juicio en humanos jamás celebrado. Fuera de la Tierra. El lugar, un puesto diplomático secuestrado. Un buque fue reacondicionado como sala de audiencias. Acusado, el general Carr Bosque, el oficial de Ralton responsable al mando de la flota de invasión inicial, que esterilizó las defensas orbitales de la Tierra y lanzó el bombardeo planetario. Había sido capturado durante una emboscada de ECO, cerca de la extensión Goran. Nadie había. Esperaban que sobreviviera, pero lo hizo. Se sentó en una celda reforzada, mirando fijamente, con desafío reptiliano ante el cristal. Un muro se interponía entre él y Elías Vance. Elías se sentó frente a él. Grabadora. En ejecución. Enlace de testigo conectado a 14.000 millones de seres sintientes en toda la galaxia. Ya sabes quién soy, dijo Elías. Bosque. Mostró los colmillos. Eres una cicatriz andante. Eso es todo lo que son tus personas ahora. Ceniza con una voz. Elías se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? ¿Lo hiciste? Porque la Tierra era una amenaza. Apenas habíamos salido de nuestro sistema solar. Eras ambicioso, demasiado rápido, demasiado impaciente. No pediste permiso.
Elías parpadeó. Así que, nos aniquilaste. Ciudades. Hicimos lo que había que hacer y tú. Yo habría hecho lo mismo. Elías asintió. Una vez. Quizás dijo, pero aún no hemos terminado. Decidir quiénes somos. Se puso de pie. Luego se dirigió al público. Transmitió y dijo, que la galaxia presencia este momento. Lo hemos capturado. El arquitecto de nuestro genocidio. Lo haremos. No lo torturaremos. No lo ejecutaremos. Él. No borraremos su memoria. Lo grabaremos. Dejaremos que las especies ven sus palabras, oyen su orgullo. Porque la venganza se desvanece. Pero la verdad. Quedan. Y la verdad es esta. Ellos invadieron nuestro hogar. Y ahora estamos recuperándolo. De vuelta en la tierra. ¿Qué era? A su izquierda. Un grupo de terraformadores en los trajes secos se alzaban sobre las ruinas de lo que una vez fue París. El cielo estaba aún roja por el veneno, pero debajo de las cenizas, verde era hierba que volvía a brotar. Una sola enredadera persistente crece por el costado de una catedral derrumbada. Una de las trabajadoras, una joven de los asentamientos de titanes, lloraron cuando ella lo vi, no porque fuera bonito, pero porque era real. En otros lugares, la guerra continuaba. Los Kit ejecutaron a 3 de sus propias reinas nobles para albergar humanos. El Celter comenzó depurando sus archivos de todo rastro humano. Contaminación lingüística. Temiendo que el habla humana, en su forma pura, era convirtiéndose en un virus de la memoria. Y el Ralton, ahora fracturado en dominios disidentes rebeldes, comenzaron a luchar. Ellos mismos. Algunos piden el fin de hostilidades, otros exigiendo total represalias. La humanidad ni siquiera las necesitaba para seguir haciendo huelga. Solo necesitaban existir. Fue entonces cuando el Consejo Galáctico se reunieron de nuevo. Esta vez invitaron Elías formalmente, sin armas, sin amenazas, sin flotas orbitando ni alertando, solo una mensaje: ven a hablar y te escucharemos. Elías tardó 2 días en decidirse. Cuando él finalmente abordé el transbordador SS Hiroshima y abandonó Hechos Pase, dejando atrás un mensaje sellado. Si no regreso, ¿qué? No tomen represalias. Si me ejecutan, no. Véngame. Que mi vida se pierda a esta guerra. Y que la galaxia sepa que intentó. La cámara del Consejo Galáctico parecía ahora es diferente. Sin orgullo, sin desdén, sin arrogancia, solo silencio. Elías volvió a quedarse solo en el centro mientras ya lo había hecho antes. Pero ahora le hacían caso. Se quedó callado un momento. Luego él comenzó diciendo: hace 20 años, la Tierra envió un señal, una simple transmisión. Estamos aquí. Buscamos la paz. Lo que obtuvimos fue fuego. Lo que obtuvimos fue silencio, pero sobrevivimos. Y en eso, sobrevivimos, aprendimos algo. Memoria es más fuerte que el metal. La justicia es más fuerte que la guerra. Y la esperanza. La esperanza es lo único que no se podía quemar. Él parecía, alrededor de la cámara, con rostros que no parecían orgullosos, pero avergonzado. Nos hemos reconstruido de las cenizas, no como conquistadores, sino como una advertencia y una promesa, que este sea el final, no de nuestra venganza, pero por tu miedo. Siguió un silencio. Entonces Razan Kade Vidari se levantó lentamente, cambiando de color desde el dolor se transforma en luz del amanecer. Invadimos su casa, dijo, y nos hicieron recordar por qué deberíamos. Nunca he olvidado lo que significa hogar. Uno a uno, los demás se pusieron de pie. No todos. Pero basta. Y Elías finalmente exhaló. Muy lejos, en los confines de una zona que se estaba formando. Bosque en el continente norte de la Tierra. Un
El niño corrió descalzo sobre tierra de verdad. Se rió. Se cayó. Se levantó. Y su madre le gritó, «No te vayas tan bien lejos». Él respondió gritando, «Solo quiero ver las estrellas». La paz era extraña cosa. Después de años de sangre y silencio, llamas y susurros, la palabra se sentía hueco, casi como una amenaza en sí mismo. La decisión del Consejo Galáctico de reconocer el colectivo hecho como soberano. La entidad había enviado ondas de choque a través de lo conocido espacio. Docenas de imperios, federaciones y sistemas neutrales, muchos de los cuales tenían. Guardó silencio durante la invasión de la Tierra, ahora apresurada a firmar la neutralidad. Acuerdos, protocolos comerciales y formales. Disculpas. Nada de eso trajo a los muertos. Volvió. Pero hizo algo más. Obligó a la galaxia a recordar. El Consejo promulgó una nueva ley, sin precedentes en su alcance, llamado el Cláusula Humana. Decía, ninguna especie, independientemente de la superioridad tecnológica o derechos de expansión, pueden colonizar o militarizar un sistema que contiene seres sintientes. Pre-FT de por vida. La violación de esta cláusula es un acto de guerra contra toda la galaxia. Entidades. Una cláusula nacida de cenizas, firmada con miedo, llevados sobre huesos humanos. Las SS. El Hiroshima ya no era un buque de guerra, al menos no oficialmente. Se había convertido en una estación diplomática móvil, utilizada a menudo para organizar reuniones, discusiones sobre tratados y esfuerzos de reconstrucción, pero aún conservaba sus viejas cicatrices, marcas de explosiones. A lo largo de su flanco, la puntuación de plasma a través de el casco, nombres de ciudades caídas grabados en las paredes interiores por las manos de últimos supervivientes. Y Elías Vance todavía vivía a bordo. Sus aposentos no habían cambiado, aún modesto, aún tranquilo, pero ahora resonaban con algo nuevo. Incertidumbre. El capitán Leon Park estaba sentado frente a él. Su armadura estaba guardada. Llevaba puesta destinos civiles, gris suave y azul, los colores de la diplomacia humana de posguerra. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, penetrantes. Sospechoso, siempre buscando el peligro, juró, volvería. Ahora ella observaba a Elías. «¿Te ves cansada?», dijo ella. «Lo estoy. Ganaste». Él no respondió de inmediato. En cambio, él miró por la ventana donde la tierra giraba. Lentamente. Azul otra vez, nubes otra vez, vida otra vez. Pero su voz era baja cuando él habló. «Aquí nadie gana». León no presionó. Además, ella simplemente se sentó con él en el silencio, como lo había hecho desde el principio cuando sus casas estaban en llamas y el cielo estaba cayendo, pero el silencio no duró mucho. Ya no. Un suave tintineo provino del escritorio. «Consola. Mensaje entrante». León se inclinó hacia adelante y la abrió con un golpecito. Su expresión se ensombreció. Estación de eco. Perseo simplemente se oscureció. Elías. Enderezado. ¿Piratas? No. Peor. Giró la pantalla. El mensaje estaba cifrado, pero no por él. Enemigo, por humanos. Las imágenes de video eran tembloroso, grabado apresuradamente, transmitido a través de un relé de banda estrecha. Un hombre apareció en pantalla, mediados de los años 40, militar. Construir, llevando una insignia negra que Elías lo reconoció de inmediato. Línea Ardiente, una de las facciones humanas rebeldes que tenía. Se separó del colectivo hecho durante la fase inicial de represalias, compuesto por soldados y colonos que lo había perdido todo y creía que la única justicia era la erradicación total de la especie invasora. No lo habían hecho. Aceptaron la paz del Consejo.
No había aceptado nada. Mensaje a Comando Eco, dijo el hombre. Llamas. Ustedes mismos fueron sobrevivientes, pero olvidaron. Muertos. Hablas de justicia, pero cenas. Con los que quemaron a nuestros hijos. Vivo. Se inclinó hacia nosotros. No lo hemos olvidado. Y no hemos perdonado. La guerra no ha terminado. Se acabó. No para nosotros. Perseo fue el primero. La transmisión finalizó. El significado era: está claro. Ahora los humanos luchaban contra humanos. La guerra había ardido durante el tiempo suficiente como para que había fracturado a sus propios hijos. El Eco Collective siempre había sido una coalición. No es un gobierno, sino un lugar marcado por la pérdida y el trauma. Y venganza. Y mientras la galaxia se volvía hacia la paz, no todos pudieron seguirla. En las zonas de sombra, sistemas inexplorados, cinturones de asteroides sin ley, terraformación fallida, mundos, grupos como la línea ardiente tenían. Creció como podredumbre, susurrado a los jóvenes. Oídos, prometió venganza, les dijo. Elías había traicionado a la tierra al sacudirla. Manos con monstruos. Su lema era sencillo: sin perdón, no hay futuro. Y. Ahora habían atacado a uno de los colectivos son propietarios. Eneart base hecho. El ambiente había cambiado. La victoria. Celebraciones que habían comenzado hace meses. Fueron rápidamente reemplazados por emergencias. Reuniones, sesiones informativas de seguridad y protocolos de defensa actualizados. Sabíamos que esto iba a suceder, dijo Selly. La mesa de guerra. Cualquier movimiento nacido en el fuego creará chispas que intentarán mantener quemando. Pero ahora nos están matando. El almirante Kou gruñó. No podemos permitir que eso desparramar. Elías estaba de pie en el otro extremo, con los brazos extendidos. Cruzó los brazos. Todavía no había dicho ni una palabra. Sireeli continuó. El ayuntamiento exigirá que limpiemos nuestra casa. Si no lo hacemos nosotros, lo harán ellos por nosotros. No les estamos entregando seres humanos. Fugitivos, espetó Leyón. ¿Crees que? A Rallon no le entusiasmará la oportunidad de llamar. ¿Nosotros, los hipócritas? Elías levantó la mano. Basta. Se volvieron hacia él. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, cada paso medido, como caminar en un campo de batalla, donde las minas no eran visibles, pero él sabían que estaban allí. No se trata solo de extremistas, dijo. Son huérfanos de la guerra, del silencio, de las cenizas. Les dijimos que estábamos luchando por la justicia. Luego ofrecimos paz. Lo ven como una traición. Se equivocan, dijo Selly. Se equivocan. Me duele, respondió Elías. Una larga pausa. Entonces dijo lo que nadie quería decir. Admitir. Hacer daño a los demás también mata. Se tomó una decisión. Elías viajaría a uno de los Barning enclaves de línea, una colonia rebelde conocida como Aslicht, oculto en un asteroide agrietado. Cadena fuera del espacio de Ralton. Sin armas. Sin escolta, solo él. León lo odiaba. Es suicidio. No me dispararán, dijo Elías. Tú. No lo sé. Yo sí. Ella lo siguió. Hasta el hangar, caminando a su lado como un fantasma. Silencio hasta el último momento. No puedes salvar a todos, Elías. Yo no. Intentándolo, respondió, subiendo al lanzadera. Solo los que aún quieren ser salvado. Aslicht era como una herida en el espacio. La colonia flotaba en trozos irregulares. Barcos. Soldadas con chatarra, armas de defensa. Hecho con kit tech reutilizado. Y pancartas con nombres de ciudad-tierra. Grabados en óxido. No saludaron a Elías. Simplemente lo dejaron aterrizar. Y cuando él salió al andén,
Una docena de rifles ya estaban apuntando a él. El hombre del video dio un paso. Adelante. Elías Vance, te recuerdo, dijo Elías. Gideon Tran, usted sirvió en Europa. Tran no sonrió. Y recuerdo la tierra. No la versión bonita, sino la que arde. Elías miró a su alrededor. Decenas de personas más. Se quedaron mirando. Algunos niños, algunos ancianos. Todos enfadados. No vine a pelear. Elías. Dijo. Tran asintió. Eso es bueno porque no luchamos contra los fantasmas. Los enterramos. Elías dio un paso al frente y habló. No daba sermones. No discutía. Él les contó historias de una niña que sobrevivió el bombardeo y creció hasta diseñar barcos que podían ocultarse en la luz. De un hombre quien perdió a sus 2 hijos y ahora enseñaba niños en la nueva tierra. De los un susurro que se convirtió en grito de guerra. Él terminó con: teníamos razón al luchar, pero si nosotros sigamos ardiendo, nos convertiremos en la llama. Y la tierra no sobrevivió para eso. Tierra, sobrevivimos para poder vivir. No para siempre. Con dolor, pero el tiempo suficiente para construir algo mejor. Tran no respondió al principio, pero él. Yo tampoco disparé. Esa noche, Elías se sentó entre ellos en una fuego hecho con tubos de oxígeno y troncos artificiales, y ellos escucharon. De vuelta en la tierra, los niños estaban plantando árboles reales en lo que una vez fue el Sáhara. El cielo estuvo azul durante todo el día. Y Elías regresó con un mensaje. Algunos no volverán, otros sí. La curación no será perfecta, pero será real. Y a través de las estrellas, un mensaje comenzó. Para propagarse nuevamente de los humanos. De extraterrestres, según quienes observaron y recordado. Invadisteis nuestra casa. Pero construimos una nueva. Una, y tiene espacio, incluso para aquellos que fueron en su momento nuestros enemigos. Era una mañana tranquila en la tierra. Real. Tranquilo. El tipo de tranquilidad que una vez perteneció a los amaneceres sobre los océanos, a las ciudades que despiertan. Se levantaron antes de que rugieran sus motores. No era un silencio forzado, del tipo que se dejaba detrás de las bombas y las tormentas de cristales. Era la paz. Una paz verdadera, frágil, ganada con esfuerzo. El aire sobre lo que una vez fue el norte. América resplandecía con atmósfera. Otra vez. Blue había regresado. No, en todas partes, pero lo suficiente para recordarlo. Supervivientes que esto ya no era un tumba. Fue un comienzo. Y en una campo justo a las afueras de las ruinas de lo que había. En su día, Nueva Chicago, Elías Vance estuvo sola, viendo a los niños correr descalzos, a través de un suelo que había sido envenenado 20. Hace años que una niña se detuvo cerca. Llevaba un juguete. Barco en sus manos, negro, anguloso, con forma de SS Hiroshima. Sus ojos lo miraron, brillantes y curioso. ¿Eres el hombre que le gritó al alienígenas? Elías sonrió levemente. Hablé. No les grité. Mi mamá dice. Asustaste a toda la galaxia. Él la miró. No quise decir. Asustarlos. Se encogió de hombros. A veces, la gente tiene que tener miedo antes de que empieza a escuchar. Entonces ella salió corriendo. Elías la vio desaparecer en él. Verde. Pequeño, lleno de energía, lleno de futuro. Y por primera vez en mucho tiempo. Con el tiempo, se permitió sentir algo distinto al deber. Alivio. De vuelta a bordo del SS Hiroshima, ahora atracado. Por encima de la órbita restaurada de la Tierra, las cosas habían cambió. Ya no era un buque de guerra, tenía convertirse en algo entre un museo y un puesto de mando. Diplomáticos de docenas de las especies llegaron aquí ahora, no para negociar, para obtener recursos o armas, sino para aprender.
lo que la humanidad había sobrevivido. Una pared dentro de la cámara central tenía. Se vuelven sagrados. Nombres grabados en plata. Y acero. Cada ciudad perdida. Cada estación cae. Cada niño cuyo nombre podría ser recuperado. El capitán Leon Park estaba de pie. Antes de ello, el almirante Verón Cou y el doctor Cirelli. ¿Alguna vez dejaremos de añadirle cosas? Ella preguntó. Cirelli respondió, no, ¿por qué? Incluso la paz tiene un precio. Verón gruñó. La curación también. Al menos. Esta vez decidimos pagarlo nosotros. León se volvió hacia ellos. No va a volver a. ¿Es él el comandante? Boone negó con la cabeza. Dio lo suficiente. Quiere vivir. Y nadie lo culpó. Elías Vance había. Rechazó todas las posiciones. El ECO. La cooperativa se lo ofreció. Presidente. Ministro de Hacienda. Primer ministro. Representante de la nueva tierra. Alianza. Él no quería liderar. Él dedicó 2 décadas a hablar en nombre de los muertos. Ahora quería escuchar a los vivos. Así que se fue a casa, no a una mansión, no, a una torre de marfil, pero aún tranquilo. Cabaña construida por supervivientes al borde del Atlántico. Allí escribió cartas. Plantaron árboles, leyeron cuentos a los niños. Que nunca antes había visto un cielo antes de la paz. Y cuando la gente acudía en busca de sabiduría, no lo expresó en grandes discursos, sino en frases como puedes recordar, sin odio, puedes reconstruir sin olvidando, puedes amar un mundo que una vez te traicionó. La galaxia cambió. Lentamente. Los imperios cambiaron. Algunos cayeron. Otros se reformaron. El dominio de Ralton, destrozada tras las guerras civiles y la desgracia diplomática, fue allanada. Repúblicas más pequeñas. Una nueva generación de. Surgieron líderes, personas que habían crecido. Ver a niños humanos llorando entre los escombros. No eran amenazas enemigas. Los Kit se volvieron hacia adentro, centrándose en sanar su colmenas fracturadas tras el largo asedio de ideología. Sus reinas ya no son coronadas. Ellos mismos en la conquista. Y la combinación celtar, una vez fría y lógico, comenzó a incorporar la empatía. Subutinas en su IA recién nacida. Una idea, desencadenada por la primera IA que había observado. La destrucción de la Tierra y lloró en clave. El ayuntamiento incluso construyó un monumento, una aguja que se extendía hasta las estrellas. Su base, ningún símbolo grandioso, solo 6 palabras grabadas en piedra. Tierra, recuerda. La galaxia aprende. Pero no todas las heridas sanaron perfectamente. Algunos rincones de la galaxia todavía. Susurros de venganza. Algunas especies seguían negándose a perdonar. Algunos humanos aún conservaba cicatrices demasiado profundas para deshacer. Y esa era la verdad de la paz. Era nunca limpio, nunca total, nunca indoloro, pero era mejor que la guerra. El 20º aniversario del día de cenizas, el día que el cielo de la tierra ardió, IAS. Le pidieron que hablara una vez más. Se resistió. No dijo nada durante semanas. Pero, en la mañana del funeral, él caminó hasta el centro del más grande plaza reconstruida en New London, donde miles de personas se habían reunido procedentes de todo el mundo. Espacio. Niños, supervivientes, extraterrestres, diplomáticos, soldados, artistas, ingenieros, agricultores, todos ellos allí porque la Tierra aún existía. Subió al podio y en ese momento, simplemente los miró. Suavemente, claramente, sin notas, él comenzó. No éramos los más fuertes. No éramos los más sabios. No teníamos flotas ni aliados o esperanza. Pero nos teníamos el uno al otro. Y teníamos memoria. Y cuando nos llevaron nuestro hogar, lo llevamos con nosotros. Cada barco,
en cada historia, en cada gritar, en cada canción. Hizo una pausa. Y griega. Luego invadieron nuestra casa. Y nosotros. Sobrevivió. Pero sobrevivir no es lo único. Lo mismo ocurre con la curación. Sobrevivir es el primer paso. La recuperación lleva más tiempo. Pero mira a tu alrededor. Tú. Mira quién está aquí. Especies que una vez nos temieron. Las niños que nacieron en búnkeres. Los que vinieron del humo. Los que ahora plantamos árboles en el polvo. Su voz se quebró ligeramente. Seguimos heridos, pero ya no lo estamos. Rota. La tierra vuelve a respirar. No solo eso. La tierra, pero el alma. Siguió un silencio, pero no un silencio vacío. Era el tipo de silencio que vibraba. Con comprensión. Luego vino él. Aplausos, no ensordecedores, no atronadores. Pero real. El sonido de millones de manos. Y garras y tentáculos y artificiales. Extremidades aplaudiendo al unísono. El sonido de paz. El sonido del recuerdo convirtiéndose. Historia. Después del monumento, Elías. No volvió a la política. No lo hizo. Necesidad. Sus palabras se habían convertido en algo. De lo contrario ahora. Grabado en los libros de texto. Enseñado. En alienies, entretejidas en nanas. Cantada por madres que nunca habían visto la tierra, pero creía en ella como en una leyenda. Regresó a sus árboles. A su lugar tranquilo. Un día, se paró al borde del mar. Un océano que una vez hirvió bajo el mar. Ataques orbitales, ahora suaves de nuevo. Un niño se acercó. Tenía el pelo castaño y parecía curioso. Ojos. No dijo nada, solo miró hacia arriba a Elías y le ofreció una sola concha marina. Elías lo tomó, arrodillándose. Gracias, dijo. El niño sonrió. Mi papá dice. Gracias a ti tenemos océanos de nuevo. Elías volvió a mirar hacia el agua. No, dijo en voz baja. Yo solo soy él. Razón por la que lo recordaban. Con el tiempo, la tierra se convirtió en un faro, no en un faro. Poder, pero de resiliencia. La gente llegó. Desde el otro lado de las estrellas, no para conquistar. Sí, sino aprender de ello. Recorrer el camino. Senderos donde una vez llovió fuego. Para ver las ruinas no como cicatrices, sino como lecciones. Plantar árboles donde antes humeaban los cráteres. Susurrar los nombres de los caídos no como maldiciones, pero como recordatorios. Que la paz no es gratis. Ese recuerdo era sagrado. Esa supervivencia fue una especie de desafío. Y así comenzó la historia. Termina, no en guerra, no en triunfo, sino en... Es cierto. Invadieron nuestra casa. Hablamos. De vuelta. Y las estrellas nos oyeron. Ahora ellas. Pronuncia nuestro nombre con respeto. No porque vencemos, pero porque perseveramos. Porque lo recordamos. Porque elegimos. Para construir algo.